Amigos, bienvenidos a Buenas noches, buena suerte por CDN Radio 92.5 FM para el Gran Santo Domingo y la zona sur y este. También nos pueden seguir por el 89.7 para la región norte y por el 89.9 para la zona de Punta Cana. Hoy es lunes 16 de junio. Con ustedes José Armando Polanco de este lado y Nelson y el señor Román en los controles, que como siempre están prestos para que ustedes puedan llegar, que nuestra señal pueda llegar a todos ustedes a través de las diferentes plataformas de CDN y CDN Radio. Hoy es lunes, como decía, 16. El día ha estado un poco lluvioso debido a una vaguada que está incidiendo sobre nuestro territorio. Las autoridades han advertido que se mantendrán los chubascos, que la tarde, incluso la tarde-noche, ya se producirán algunos aguaceros esporádicos en algunas zonas del país, por lo que las personas deben tener en mano siempre su paraguas. Obviamente el día ha estado un poquito nubioso, la capa nubosa que se ve en las imágenes de satélites, se ve que está cubriendo prácticamente todo el territorio nacional, incluso la isla completa, incluyendo Haití, se ve la capa nubosa. Pero manténganse enterados de lo que está pasando a través de los canales de las instituciones oficiales, entiéndase el INDOMET, el Instituto Dominicano de Meteorología, y el COE, que son los organismos oficiales para dar las informaciones y para que las personas se cuiden. Señores, el fin de semana estuvo el rancho ardiendo, como se dice en Medio Oriente. Bombardeo de aquí para allá, de allá para acá. Irán e Israel todavía a esta hora no han cesado de intercambiar bombas, drones, misiles, y la situación en Medio Oriente ahora mismo está caótica. Muchos destrozos de parte y parte. Hay gente sufriendo, hay gente muriendo, y esto no se sabe dónde vaya a parar ni cuándo vaya a terminar. Para analizar ese tema tenemos, como siempre, que nos da la mano en estos temas internacionales, a nuestro querido amigo Juan González. Él es profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, catedrático y también un especialista en temas internacionales. Profesor González, gracias por estar con nosotros. Es un honor, José Armando. Profesor, ¿cómo está el panorama ahora mismo en Medio Oriente? Bueno, como usted lo expresaba, la situación en estos momentos de alta tensión debido a los ataques y contraataques, ataques de Israel y los contraataques de Irán. Una situación muy delicada debido a que son dos potencias regionales que están enfrentadas y pudiera arrastrar a otras potencias globales debido a que hay bandos que apoyan a un lado y a otro. Es decir, el caso de Israel tiene el apoyo de Estados Unidos y de las demás potencias occidentales, como el caso de Francia, Reino Unido, Alemania, entre otras. Por el lado de Irán, especialmente Rusia, China, Corea del Norte, entre otras, son aliados de Irán. De manera que el eje del mal, ¿no es? El eje de, bueno, algunos medios, por ejemplo, como The Economist, el Financial Times, entre otros, publicaron algunos artículos donde utilizaron algunos términos como eje del mal, eje de la agitación o el eje del caos, refiriéndose justamente a 4 países: China, Rusia, Irán y Corea del Norte. De manera que en ese contexto de cómo esos artículos que se publicaron el año pasado en esos medios estadounidenses y algunos europeos, lo que evidencia es que académicos y estrategas militares venían observando ese acercamiento entre China, Rusia, Irán y Corea del Norte como una amenaza a los intereses de Estados Unidos, y esta guerra se desarrolla en ese contexto, o sea, en el contexto de esa rivalidad que, como en otras ocasiones hemos expresado, la rivalidad está enmarcada
en una lucha por la hegemonía global dominada por China y Estados Unidos. O sea, Estados Unidos como la potencia vigente y China como la potencia emergente que busca desplazar a Estados Unidos de su liderazgo que ha mantenido tras la Segunda Guerra Mundial. Veíamos que Israel estaba centrada en destruir Gaza. Básicamente Gaza no existe como ciudad, pero de repente vimos que empezó a bombardear a Irán. ¿De qué se enteró Israel? Irán históricamente ha sido el país que Israel más teme. Es el más poderoso del Medio Oriente y dos aspectos le preocupan a Israel en ese sentido. En primer lugar, el aspecto de que Irán se dote de armas nucleares. Y por el otro lado, el financiamiento que tiene Irán a grupos de organizaciones islámicas, que principalmente son chiitas, como el caso de Hezbollah, los hutíes en Yemen y algunas milicias en Irak, que han sido utilizadas para atacar los intereses de Israel. Entonces, esa influencia que Irán ha tenido en Medio Oriente, se debilita con la caída de Bashar al-Assad, que también en el caso de Siria históricamente fue un aliado de Irán, sobre todo esa alianza se forjó en el contexto de la guerra irano-iraquí que se dio entre 1980 y 1988. Siria apoyó a Irán en esa guerra y venían cultivando una relación muy estrecha, pero el derrocamiento de Bashar al-Assad fue un golpe significativo para los intereses de Irán, y entonces Israel lo que busca es justamente debilitar esa influencia de Irán con respecto a la capacidad de financiamiento, de apoyo logístico y militar, y como señalaba, por el otro lado, evitar que se dote de un arma nuclear. Básicamente esos son los aspectos que están incidiendo en estos ataques. Ahora, hay que señalar que hubo un evento que se dio recientemente, y es que la administración Trump pidió al gobierno de Irán renegociar el acuerdo nuclear que fue firmado durante la administración Obama en el 2014. Ese acuerdo establecía que Irán podía enriquecer uranio al 5%, no más del 5%, porque Irán siempre ha sostenido que es con fines, o sea, que quiere mantener un programa nuclear con fines civiles. Entonces, si la idea es tener un programa nuclear con fines civiles, bueno, el 5% es suficiente para satisfacer esa necesidad. Y esto iba a ser monitoreado por la Agencia Internacional de Energía Atómica, y contó ese acuerdo con el respaldo, además, de la anuencia de Estados Unidos y de Irán, contó con el respaldo de Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania. Pero en el caso de Israel y Arabia Saudita, rechazaron ese acuerdo, porque ese acuerdo no le imponía un límite a la exportación de petróleo de Irán. Irán tiene capacidad de producir 4 millones de barriles al día y hasta 5 millones. Entonces, esa capacidad de exportar petróleo le permitía a Irán, por ejemplo, en el 2017 Irán tuvo un excedente de ingresos de 25 mil millones de dólares. Entonces, como me señalaba anteriormente, al tener muchos recursos le permitía financiar a sus aliados, que Israel lo considera enemigo. De igual manera Arabia Saudita. Entonces, en ese contexto de ese acuerdo, Trump, cuando llega al poder en su primer mandato, en el 2018, se retira del acuerdo. Entonces, Irán comenzó a enriquecer uranio por encima del 5%. De hecho, la Organización Internacional de Energía Atómica ha indicado que Irán pudiera estar enriqueciendo uranio en torno al 60%. Para
poder fabricar un arma nuclear se requiere el 90%, es decir, que estaría a 30 solamente, más o menos cerca. Entonces, recientemente la administración Trump le propuso a Irán renegociar ese acuerdo que he mencionado, que fue firmado en la administración Obama, pero con una condición, que es que Irán no pueda enriquecer uranio en su territorio, sino que se cree un consorcio internacional para que pueda enriquecer ese combustible y entonces traspasarlo a Irán ya luego de enriquecido, para que ellos no tengan ese proceso. Sin embargo, eso fue rechazado por el líder espiritual, el líder supremo de Irán, Ali Khamenei, y en ese contexto es que se dan los ataques. Lo que podemos evidenciar en esta ocasión es que los ataques que está llevando a cabo Israel contra Irán, Estados Unidos le ha dado luz verde con el objetivo de ejercerle una presión a fin de obligarlo a renegociar ese acuerdo nuclear bajo las condiciones que la administración Trump está planteando. ¿Cómo Israel se entera de todo esto? Tengo entendido que ellos utilizaron algunas armas tecnológicas para descubrir lo que estaba haciendo Irán. Incluso ellos, el primer golpe lo incestaron fue en la cúpula militar y en los científicos iraníes. Correcto. Bueno, Israel tiene un arma secreta que ha utilizado contra Irán. ¿Un arma secreta? Sí, un arma secreta. Es una empresa estadounidense, Palantir Technology, es una empresa que se fundó hace más de 2 décadas, en 2013, luego de los atentados del 11 de septiembre. Pero se ha especializado en el desarrollo de tecnología y sobre todo integrando inteligencia artificial en el ámbito de la defensa y seguridad. Tiene una herramienta tecnológica que se llama Titan, que le permite identificar objetivos en tiempo real, ubicarlo, procesar información, y esto ha sido fundamental para esa operación que Israel denominó la Operación León Ascendente, en la cual Israel eliminó los principales mandos militares de Irán, además de los científicos, de varios de los científicos más importantes. Se lleva a cabo utilizando esta tecnología, la cual, como señalé, le permite a Israel identificar objetivos dentro de Irán. Claro, también esto fue acompañado de otra operación de inteligencia donde el Mossad logró introducir meses antes drones a territorios iraníes para luego ejecutar esta acción, apoyado de ese sistema de inteligencia. Vimos recientemente que los iraníes descubrieron la base de operaciones del Mossad en Irán. Sí, correcto, Incluso en su territorio. Agentes que no eran iraníes, no eran egipcios, israelíes, sino de la India. Sí. Hay un elemento importante. Por ejemplo, hay una población que es sunita que regularmente colabora con Israel dentro de Irán. Hay que recordar, por ejemplo, la muerte del líder de Hamas, que estando dentro de Irán fue asesinado en una operación también encubierta. Lo que evidencia es que los servicios secretos de Israel han logrado penetrar con mucha facilidad el territorio iraní. Profesor, hablábamos en el segmento pasado sobre las posibilidades que tiene Irán ya de alcanzar una bomba atómica. Está en un 60%, llegar a un 90%, un 30% ya básicamente lo estarían logrando. Pero ¿qué pasaría entonces si Irán ya logra llegar al 90% y desarrollar una arma nuclear? Bueno, ¿qué pasaría en Medio Oriente y qué pasaría en el mundo? Sí, en el caso de Medio Oriente, bueno, tendríamos una proliferación del desarrollo de armas nucleares, porque países como Turquía ya han advertido que si Irán logra dotarse de un arma nuclear, también iniciarían ese camino. O sea, irían por esa misma línea, también desarrollando su propia arma nuclear. Y además de Arabia Saudita, también Turquía, porque son potencias regionales que
buscan mantener un equilibrio en la región. Es decir, si Irán e Israel poseen armas nucleares, Arabia Saudita y Turquía y posiblemente Egipto también pudieran entrar en esa misma línea que está en la región. Es decir, que tendríamos en Oriente Medio armas nucleares como celulares. Tendríamos una proliferación nuclear muy elevada en esa región, que es una región muy conflictiva porque históricamente ha sido una región por la cual han pasado distintos imperios y han dejado sus huellas, y eso naturalmente que influye en esa dinámica religiosa, étnica, y esos elementos son lo que hacen del Medio Oriente, además de que es la región con la mayor cantidad de petróleo. Sobre ese punto, precisamente, hemos visto que el precio del petróleo no se ha disparado como en otras ocasiones cuando hay conflicto en Medio Oriente. ¿Qué ha pasado en esta ocasión? Bueno, pudiéramos verlo de la siguiente manera. Quizá hay una confianza en los mercados en que se pueda lograr un acuerdo en los próximos días y que cesen los enfrentamientos entre Irán y Arabia Saudita y entre Irán e Israel. Eso puede ser por un lado. Por el otro hay que destacar factores como una mayor diversificación de la matriz energética en el mundo en los últimos años. Por ejemplo, los países han ido abrazando otras fuentes, por ejemplo, el gas natural, las fuentes alternativas como la eólica, la solar, y otros que todavía mantienen el carbón. Por ejemplo, los países en vía de desarrollo, países como China, India, Indonesia, entre otros, en el caso de Asia y en América también, incluso República Dominicana, utilizan el carbón. Esto porque el carbón es la fuente energética más estable en el precio. Y los países que no han logrado la seguridad energética necesitan carbón para poder lograr garantizar la seguridad energética, o sea, es decir, tener un sistema estable, y ya luego pasan a otra fuente. Eso por ese lado. Entonces, como expresaba, la diversificación de la matriz energética por un lado, y por el otro, de que el continente americano y otras regiones, pero especialmente el continente americano, está produciendo alrededor del 25% de todo el petróleo que se produce en el mundo. Por ejemplo, Estados Unidos produce 13.5 millones de barriles al día. Canadá está rondando los 6 millones de barriles al día. Brasil 3.4 millones de barriles al día. México 1.4 millones de barriles al día. Venezuela está produciendo ya más de 1 millón, 1.1. Argentina está produciendo alrededor de 850,000 barriles al día. Guyana, por ejemplo, está produciendo más o menos unos 700,000 barriles al día. Entonces, ese aumento de la producción de petróleo en el continente americano tiene un impacto en el mercado petrolero mundial, y eso también son de los factores que inciden. O sea, la confianza en los mercados de que se espera que se pueda lograr un acuerdo y cesar las hostilidades entre Israel e Irán, por un lado, y por el otro, una mayor diversificación de la matriz energética de los países, y por último, como he señalado, el continente americano está produciendo mucho más petróleo en las últimas décadas y representa un 25% del total mundial. Actualmente se producen alrededor de 103 millones de barriles al día. Es decir, que con la producción que hay en América se podría cubrir lo que sería el consumo en América completa si la situación en Medio Oriente se agrava. Bueno, no es que se cubre directamente. Lo que ocurre es que al tener una mayor producción, en el caso de América, esto hace que haya menos tensión, porque antes, por ejemplo, cuando estalló la guerra del Yom Kippur
En 1973, el Medio Oriente estaba produciendo alrededor del 70% del petróleo que consumía el mundo. Entonces había una concentración de producción en el Medio Oriente. Pero ahora es diferente, o sea, el Medio Oriente produce más o menos como un 30% del total mundial. O sea, porque hay que también integrar a Rusia, que te produce casi 9 millones de barriles al día, que no está en Medio Oriente, aunque tiene un conflicto con Ucrania, pero está fuera del Medio Oriente. China, que está produciendo más de 4 millones de barriles al día también. O sea que lo que quiero decir es que ya la producción también se ha diversificado, no está tan concentrada en Medio Oriente. Esos son factores que han incidido. A pesar de que en Medio Oriente hay un cuello de botella que es muy importante, que es el estrecho de Hormuz, por donde pasa alrededor del 18% de la producción mundial, que está controlado por Irán, y que si en un momento de hostilidades Irán decide cerrarlo, esto tendría un impacto significativo en el mercado petrolero mundial. Pero hasta ahora Irán no ha dado señales vamos a decir, no ha dado señales concretas de que tiene la intención de cerrar el estrecho de Hormuz. Ahora, si esto ocurriese, sí va a tener un impacto en el mercado petrolero mundial. ¿Latinoamérica tiene que preocuparse por esto que está pasando en Medio Oriente? No, sin lugar a duda, porque lo que ocurre en Medio Oriente tiene un impacto en el mundo, por lo que hemos señalado. O sea, no solamente por el hecho de la energía, sino también porque es un conflicto que puede arrastrar a las grandes potencias. Señalábamos que hay dos bandos. Por un lado, Israel está apoyado por las potencias occidentales, especialmente Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania, entre otros. Y en el caso de Irán, cuenta con el apoyo de Rusia, China, Corea del Norte, entre otros países. O sea, vamos al otro lado, un poquito más para arriba, ya alejándonos un poquito del Medio Oriente. La situación Rusia-Ucrania, ¿cómo va? No, se ha mantenido, están estancadas las negociaciones, se mantienen los combates. De hecho, a Rusia le conviene el conflicto entre Israel e Irán en cierta medida, porque distrae a las potencias occidentales del conflicto de Ucrania y entonces lo centra en Medio Oriente. Y digo esto porque ahí es beneficioso para Rusia que el foco esté en Medio Oriente y no en el conflicto de Ucrania. De hecho, ellos han seguido bombardeando. Sí, claro, han seguido las acciones y con ciertos avances, no tan significativos, pero han seguido avanzando. Gracias por continuar con nosotros en Buenas noches, buena suerte. Seguimos conversando con el profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, mi universidad, Juan González, experto en temas internacionales y politólogo. Profesor González, vamos a cruzar un poco el Atlántico. Vamos a dejar a Medio Oriente para allá. Vamos a concentrarnos ahora en la casona, en Estados Unidos, donde ha habido en estos días mucha agitación por las políticas migratorias del presidente Trump, sobre todo en la zona de Los Ángeles. Bueno, se han producido movilizaciones en muchas ciudades, muchos estados, pero básicamente lo más significativo ha sido en Los Ángeles, donde incluso la Guardia Nacional de Estados Unidos ha estado presente, y todo esto ha creado una situación muy conflictiva entre el presidente Trump y el gobernador de Los Ángeles. Sí, como ha expresado, Los Ángeles ha sido el epicentro de estas manifestaciones y ha generado una confrontación entre el gobernador Gavin Newsom y el presidente Trump. Hay que ver un trasfondo político en esas manifestaciones, y digo esto porque cuando el presidente Biden decidió renunciar a la postulación como candidato presidencial, entre los posibles sucesores de Biden como candidato del Partido Demócrata estaba Gavin Newsom. Y es muy probable que él esté tratando de capitalizar esta protesta para convertirse en una figura determinante en el Partido Demócrata y así poder montar una candidatura. Eso es posible. Por eso hemos visto ese enfrentamiento directo
entre el gobernador y el presidente de Estados Unidos. Y sobre todo Los Ángeles, que es una ciudad, es un estado, es una ciudad que tiene una gran concentración de inmigrantes, sobre todo mexicanos. Y California, que es el estado de California, donde está la ciudad de Los Ángeles, que es el más importante de los Estados Unidos desde el punto de vista migratorio, pero también desde el punto de vista económico. Sería como la quinta economía del mundo. Se habla, si fuera un país, dicen que California sería la quinta. Correcto. Entonces, esa situación tiene un impacto, por ejemplo, en el ámbito de la agricultura. California es un país, es un estado, que es un gran productor agrícola y depende mucho de la mano de obra inmigrante. De igual manera, los restaurantes, el sector servicio en sentido general, tiendas, supermercados, etcétera. O sea, la mano de obra es sumamente importante en California en sentido general y especialmente en Los Ángeles. Entonces, ¿qué podría pasar tomando en cuenta eso que usted plantea de que, bueno, se estaría buscando un capital político a todo esto? Y vemos que Trump no está decidido a dar su brazo a torcer, porque ha seguido obviamente en su afán de deportaciones y obviamente mandando a la Guardia Civil hasta a Los Ángeles, básicamente a la ciudad, lo que casi nunca se ve en Estados Unidos. ¿Qué pasa? Sí, eso es una espada de doble filo, porque el próximo año hay elecciones en los Estados Unidos, las elecciones de medio tiempo, que son las elecciones congresuales. Hay que destacar que Trump, aunque el equipo de campaña de Trump dijo que había arrasado, logró la victoria con el voto en los colegios electorales. Sin embargo, el voto popular, su votación fue inferior al 50%. Trump obtuvo un 49,9% de los votos. Es decir, que esto pudiera incidir, o sea, esta política migratoria tan agresiva pudiera incidir en el proceso electoral del próximo año y Trump perder, o sea, el Partido Republicano perder la mayoría, posiblemente en el Senado, porque 47 a 53, 53 a 47, 53 republicano, 47 el demócrata, y en el caso de la Cámara de Representantes, de igual manera, 220 a 215, o sea, es decir, prácticamente está muy cercano que pudiera perder la mayoría tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, de mantener una política migratoria tan agresiva y tomando en cuenta lo que señalaba de que los resultados electorales, a pesar de que se quiso proyectar de que había arrasado, no fue así. O sea, de que la sociedad estadounidense está dividida y ha tomado una serie de medidas que le han ido generando su rechazo. Trump ahora mismo tiene una popularidad por debajo del 50%. Vimos que, bueno, durante el fin de semana se había dicho como que pararían en algunos sectores la persecución de migrantes ilegales, pero luego vimos que sí, que va a seguir. O sea, sí, este vaivén que tiene Trump. Ha dicho que va a endurecer la política migratoria, eso fue lo que anunció. ¿Y este vaivén cómo afecta? ¿Cómo se puede ver? Eso tiene un impacto en la economía. O sea, como señalaba, por ejemplo, no solamente en California, sino en otros estados que dependen en gran medida de la mano de obra inmigrante. Esa política migratoria agresiva tendrá su impacto y por eso señalaba que puede reflejarse en los resultados electorales del próximo año. Ya había, bueno, hay otro evento que se va a celebrar ahora en Canadá, que es la reunión del G7. Sí. La reunión del G7 ya están reunidos los jefes de Estado y de Gobierno que integra Estados Unidos, Canadá, Japón, Alemania, Reino Unido, Italia y Francia. Estos países
este bloque de países que se fundó en la década de los 70, ha venido reuniéndose y han coordinado una serie de acciones. Por eso cuando se habla de Occidente incluso se habla del G7. Y de hecho cuando se hace una comparación, se pone el BRICS como la alternativa al G7, porque son las 7 economías que han mantenido la mayor influencia sobre lo que es el sistema financiero internacional y controlan en gran medida los organismos financieros y toda la estructura, sobre todo el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, está en gran medida concentrada el poder de estas 7 economías. Vamos a esperar los resultados, la declaración final de esta cumbre del G7, a ver cuál es el enfoque. Tradicionalmente las cumbres en las administraciones de Trump con el G7 han sido un poco conflictivas y muchas veces Trump ha regañado a algunos de los países que integran esta cumbre. Bueno, con Canadá ha tenido una dificultad porque Trump ha pedido, ha planteado que Canadá se convierta en el Estado 51 de la Unión de los Estados Unidos de América. Entonces esto de una u otra manera está en un país vecino, pero que ya de por sí no genera una presencia, vamos a decir, hostil. Genera una presencia hostil, no genera una presencia favorable porque su discurso hacia Canadá no ha sido el más adecuado ni diplomático. Con el de México mucho menos. Correcto. Profesor González, ya finalizando la entrevista, ¿se podrían retomar las marchas, las que se hicieron durante el fin de semana en Estados Unidos contra la política migratoria? ¿Cree usted que van a seguir o ya se van a ir mermando? No, van a seguir. De hecho, las marchas en sentido general, porque hay marchas que están centradas no solamente en el tema migratorio, sino también en la defensa del Estado de Derecho, porque Trump ha tomado una serie de medidas que afectan el Estado de Derecho, afectan la democracia, la libertad de los ciudadanos, y hay una serie de organizaciones que han ido surgiendo y que están manifestándose constantemente. Lo que vamos a ver constantemente es justamente esas manifestaciones en distintas ciudades de los Estados Unidos, especialmente los fines de semana, que es los días que están utilizando para llevar a cabo la protesta. Bueno, profesor González, gracias por haber estado con nosotros. Buenas noches, buena suerte, como siempre, que usted cada vez que se le convoca siempre está presente. Es un honor estar con ustedes. Tema. Gracias por estar con nosotros nuevamente. La medida de coerción, se trató de conocer la medida de coerción contra Antonio Espaillat y su hermana Maribel por la situación del derrumbe de la discoteca Jet Set. No se pudo conocer ayer y será el próximo miércoles cuando se conozca la medida de coerción de este caso. Se dieron a conocer detalles de lo que sería lo que presentó el Ministerio Público para tratar de lograr esta prisión preventiva que pide contra Antonio Espaillat, que es prisión, y contra su hermana prisión domiciliaria. Se habla en el informe de que se quitaron unas vigas y esto debilitó el techo. Hay que recordar que la discoteca Jet Set, donde funcionaba, eso era un cine, el cine del Portal. La discoteca Jet Set estaba mucho antes, cerca de lo que es la Coca-Cola de por ahí, que era un pedazo pequeño, una discoteca pequeña. Y el cine del Portal, después ellos compran ese local y hacen la discoteca ahí. Pero como tienen que imaginarse, es un cine y no puede haber ningún tipo de columna dentro de todo el espacio, porque obviamente va a impedir la visión de la película. Eso es elemental. Ninguna sala de cine puede tener una columna en el medio. Ok, pero está estructurada para cine, porque eso se construyó para un cine. Pero lo que se dice en el informe es que se eliminaron algunas columnas que estaban, sosteniendo el techo, que se construyó para un cine, y obviamente esto debilitó lo que es el
el techo de la discoteca, más las cargas que se le pusieron encima, y esto, bueno, provocó lo que todo el mundo sabe. Yo voy a poner un audio de el abogado Carlos Barcácer, de una entrevista que él hizo con Julito Jacín, para que escuchen muchas personas lo que podría pasar en el caso de las demandas. Es importante que escuchen con detenimiento esto que dice Carlos Barcácer, un abogado experimentado, de lo que puede pasar con las demandas. Vamos a escuchar. Esta fue una entrevista que le dio a Julito Jacín. Que no caigan en esto de sobreestimar los precios de una vida. ¿Sabes cuánto cuesta una vida? Intencional, que no es el caso. Sí. Una vida intencional, si yo te voy a dar un balazo y te voy a matar, es de 3 a 20 años. Fíjate el péndulo que tiene el Código Penal. La diferencia. Espérate. Yo fui abogado de Milton Peláez, de su muerte. ¿Cuánto dieron por la muerte de Milton Peláez? 14 años. A Plutarco. Bien. ¿Y de indemnización? Siéntate bien para que no te caiga. 1 millón costó la vida de Milton para la justicia represiva. ¿Y eso no camina paralelo? ¿Perdón? La indemnización. Sí, no, pero sí, correcto, paralelo. Le dieron 14 años y le dieron a la vez, primero 14, segundo 1 millón. Yo, incómodo, apelé y la Corte me subió 500,000 pesos. Me fui a la Suprema Corte y la Suprema me dijo, no, aquí no venga con eso, que esa suma está correcta. Y te sigo contando brevemente. Llena Raibar, te voy a regalar las 36 puñaladas. Y dejemos el exorcismo a un lado y el secuestro, dejémoslo a un lado. 5 millones. Te sigo diciendo, yo defendí el caso de Loma Martínez, los generales. ¿Cuánto dieron? A Pau Castro. Yo soy abogado de Pau Castro y de General Salvador Lluveres Montal. Bien, ¿y cuánto le dieron a los otros? 5 millones, en solidaridad naturalmente, 5 millones. Y a Román en Santiago, Adriano Román, que yo fui abogado de él cuando la llavería, 5 millones también. La justicia penal es tacaña. Entonces, el que quiera querer vivir los años que le quedan de los muertos va a cometer un error. Porque lo que tiene que hacer es justipreciarlo. Cierto, la vida no tiene valor, pero la justicia la valora. ¿Por qué? Porque la justicia no es familia del muerto. Señor, ustedes escucharon esas declaraciones del abogado Carlos Barcácer. En esos casos que él citó fue un homicidio voluntario. El caso de Milton Peláez fue un asesinato. En el caso del niño Llena Saibar, todos saben lo que pasó. Fue un asesinato con crueldad, de las peores que se han visto. En el caso de Orlando Martínez, un complot para matar a Orlando Martínez, y el caso de Santiago también. Eso fue intencional y ustedes vieron la condena que se dieron y la indemnización civil que se dio por esos casos. En este caso es un homicidio involuntario por negligencia. Y lo que Carlos Barcácer está diciendo es que las indemnizaciones podrían llegar quizás no más de 5 millones de pesos. Lamentablemente así actúa la justicia. Obviamente eso es lo que se podría esperar en este caso. Obviamente se lo está diciendo Carlos Barcácer, que es abogado, un veterano abogado dominicano, que ha llevado muchos casos y esa es la experiencia de él que él está contando. Ojalá y las víctimas del Jet C puedan tener una mejor indemnización, porque lo que pasó, las vidas no se vuelven a recuperar. Eso es lamentable. Ojalá y todo pudiera dar marcha atrás y esas personas estarían vivas ahora mismo. Pero eso no se puede. Pero en el caso de las indemnizaciones, porque hay varias demandas en contra de la familia Espaillat, Carlos Barcácer está diciendo lo que podría pasar. Quizás no más de 5 millones de pesos, en el mejor de los casos. Vamos a esperar qué va a pasar, obviamente, con esto, porque son muchas las personas afectadas, son muchas las familias que fueron afectadas por esta situación, y obviamente el país todavía sigue de luto con este caso del Jet C. Antes de irnos, quiero destacar una información. Se informó que los cables eléctricos del metro de Santo Domingo, la segunda línea, la que va hacia los Alcarrizos, fueron robados. Es verdad, la policía dio la información,
pero la policía informó que se apresaron a las personas, que se robaron los cables. Los cables sí se los robaron, eso es verdad. Eso estaba valorado en 20 millones de pesos. Habían empleados de seguridad donde estaba el almacén que estaban esos cables. Pero lo que quiero aclarar es que estos cables no estaban montados en lo que tiene que ver con el metro, no estaban en el almacén, estaban todavía en los rollos. Y la policía y el Ministerio Público pudieron darse cuenta de toda la situación, le dieron persecución a los empleados de almacén que estaban ahí, que estaban manteniendo la seguridad, y pudieron apresarlo. Esos cables iban para China. Ya estaban casi a punto de ser embarcados para trasladarlo al muelle, para embarcarlo hacia China. Estamos hablando de 20 millones de pesos que se robaron en cable. La policía pudo apresarlos a los ladrones, hay 2 que todavía están prófugos, y pudo recuperar todos los cables. Pero lo que quiero señalar es que los cables no estaban montados, estaban en el almacén, en los rollos grandotes. Felicitar a la policía por este trabajo y, señores, hay que tener cuidado con el metro. Se le está haciendo una campaña al metro que podría ser perjudicial para todos.